Bienvenidos una vez más a otra de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. ¿Se ha sentido ofendido, ofendida con el Señor, decepcionado o decepcionada por el Señor? Tal vez está orando porque el negocio que tiene, la empresa, tenga mejores ingresos, pero no los tiene. Tal vez estaba orando para que el Señor le protegiera de enfermarse, sin embargo, hoy tiene casi todos los síntomas. Tal vez ha orado por un familiar o alguien cercano y su deseo es, por favor, sánale, sin embargo, o sigue enfermo, deteriorándose o ha muerto. Le está pidiendo al Señor por un empleo, por favor, respóndeme. Sin embargo, pareciera que todas las puertas se cierran. Usted no es la primera persona que ha entrado en una duda y me parece que a veces el Señor no dice nada, se queda callado ante una duda que pareciera ser razonable. 2 de las terceras partes de los salmos son lamentos. Y pareciera que esto fuera una permisividad del Señor, porque sabemos que los salmos son inspirados por Dios, de abrir el corazón y expresar también la incomprensión, el dolor, el lamento. Mateo, el capítulo 11, dice de la siguiente manera: aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Y por eso la pregunta: ¿le ha ofendido Dios? Juan el Bautista, el que luego el Señor dijo es el hombre más grande nacido de mujer. Ese mismo que siendo aún un feto en el vientre de su madre saltó de alegría cuando María llegó embarazada del Mesías. Ese mismo que al comienzo de su mensaje decía: este es el que ha de venir, a él vayan. Fue este mismo que cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo que bautizó a Jesús ahora está en la cárcel y le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro más? Los eruditos del Nuevo Testamento no se han puesto de acuerdo en qué quiere decir. Y tal vez no vamos a descifrar eso ahora. Algunos dicen: él no estaba dudando, sino quería que sus discípulos vieran con sus propios ojos que el Mesías era Jesús. Otros dicen: sí, claro, el único que no pecó fue Jesús, y aún así en Getsemaní luchó: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Entonces, pareciera que hay una duda, y es razonable, porque el mensaje de Juan el Bautista con relación a Jesús es el que viene a traer juicio. Sin embargo, ve que Jesús no está trayendo juicio como él lo espera, sino que habla de amor. Y es por eso que yo podría pensar, como piensan muchos también, que Juan, en medio de la cárcel, el pregonero del Mesías, dudó: ¿por qué yo estoy aquí? Y tal vez sabía que podía morir. Y de hecho, al poco tiempo murió de la manera más vil. Y uno se pregunta como cristiano: bueno, ¿y si Juan el Bautista, el hombre más grande que ha nacido de una mujer, el hombre más grande después de Jesús, estuvo preso y murió allí como un criminal?
¿por qué el Señor permite eso? Y la respuesta que podríamos dar tal vez es: Juan había pisado este mundo y había cumplido los propósitos de Dios, pero hay por lo menos algunas cosas que yo quiero decir al referirme a este pasaje. Y lo primero que quiero afirmar es posible que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe y aún así podemos dudar en algún momento, o podemos lamentarnos en algún momento, o podemos sentirnos mal delante de Dios en algún momento porque las cosas no se dan como queremos. Juan el Bautista lo hace y él envía a sus discípulos y les dice: vayan y pregúntenle, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Parece que no coincide su teología, sus expectativas del Mesías con lo que está pasando y con lo que le está pasando a él. Y nos preguntamos entonces, ¿es apropiado hacerlo? Y la respuesta que la Biblia nos da es posible que podamos dudar en algún momento y podamos manifestar nuestro lamento delante del Señor. Señor, ¿por qué nos está pasando? Señor, ¿por qué no responde? Señor, ¿por qué tus deseos no son los mismos míos? ¿O por qué no cumples los deseos de mi corazón? A veces queremos aferrarnos a promesas que no son para nosotros, muchas veces. Y Juan nos da el ejemplo de que aún siendo grandes y aún siendo hombres y mujeres de fe, podemos por nuestra humanidad en ciertos momentos tambalear y hacernos preguntas y lamentarnos. Lo segundo que quiero mostrar aquí es que Juan los envía al lugar correcto. Los envía a Jesús. Y ellos van a Jesús. Ellos van al lugar correcto donde está Jesús y Jesús se les manifiesta. Miren lo que están viendo. Observen y escuchen lo que está a su alrededor. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y aquí Jesús se muestra como el Mesías, porque está cumpliendo con lo prometido en el Antiguo Testamento, en las profecías de Isaías, pero también Jesús está mostrando que Él es poderoso para hacerlo, cuando, cómo y a quien Él quiere. El mismo apóstol Pablo rogó 3 veces por el aguijón, a lo que el Señor le respondió: bástate mi gracia. Timoteo también estaba enfermo, por lo que el apóstol Pablo le dice: mira, toma esto para que te sientas mejor en tus dolencias. Porque sí es posible que el cristiano ferviente también se enferme, también sufra, también padezca y reciba el no por respuesta de parte del Señor. Porque porque el Señor es poderoso para responder y hacer cualquier cosa. Para Él no hay nada imposible. Pero Él lo hace a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. No cuando nosotros queremos. A veces queremos convertir al Señor en nuestro sirviente y no en nuestro Señor. Él no es sirviente, Él es el Señor. Y es descansar en los propósitos de Dios y decir: Señor, esto que tú tienes para mí ha de enseñarme algo. ¿Qué quieres enseñarme en medio de este proceso? Y lo otro que quisiera compartir con relación a esto es, querido hermano, querida hermana, Juan el Bautista allí estaba en una pequeña duda, pero él luego murió después de poco tiempo de haber comenzado su ministerio, pero él cumplió con el propósito de Dios en la tierra y aún así es el hombre más grande nacido de mujer, dicho por el mismo Jesús. ¿Está usted seguro o segura de que está cumpliendo eso por lo cual el Señor le llamó?
de que está sirviéndole, de que está dejando huella. Un amigo mío, Miguel Pulido, escribió en estos días algo que me gustó mucho. La grandeza de las personas no está en cuánto acumulan, sino en cuánto dan, es decir, el dejar huella. Las huellas se dejan cuando se da, no cuando se tiene. Y en medio de una sociedad que está llevando a todas las personas al tener, al poseer, a veces nos dejamos guiar por eso y perdemos el rumbo que el Señor quiere. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que doy. Como dijo también una amiga hace poco, hablando de el servicio en la iglesia, el que no sirve, no sirve. Y lo último que quiero decir con relación a este pasaje es que Juan el Bautista reenfocó a sus discípulos a buscar a Jesús. Eran los discípulos de Jesús, y en los evangelios podemos ver una y otra vez que los fariseos dicen: mira, los discípulos de Juan hacen esto y tus discípulos no. Tal vez había dos grupos. Juan había dejado tras de sí un grupo de discípulos, pero al parecer lo que hace Juan es decirles: miren, yo no soy a quien ustedes deben seguir, es a Jesús. Y ellos van y se dan cuenta de que Jesús es el Mesías a quien hay que seguir. ¿A quién sigue usted? ¿A quién sigo yo? ¿A un pastor? ¿A un líder? ¿Un ideal humano? Y este pasaje nos enseña que el verdadero propósito de nuestra vida debe ser glorificar al Señor y buscarle a Él. Que Jesús sea nuestra prioridad, el centro de nuestra vida. Que Jesús sea el propósito principal en nuestra vida y nuestro mayor anhelo y deseo. Por último, le invito, en estos momentos tan difíciles y distintos que estamos viviendo, no espere que Dios cumpla sus deseos. Sométase a la voluntad de Dios para que los deseos de Dios sean los suyos también, y para que usted pueda entender el propósito de Dios para su vida. Y que nos enseñemos y acostumbremos a que debemos esperar lo que el Señor quiere darnos, cuando el Señor quiere darnos, de la manera que el Señor quiera dárnoslo, porque Él es soberano, porque Él es Rey, y Él da a cada quien lo que necesita, y Él da a cada quien lo que Él quiere, no lo que el hombre desea. Él es poderoso para sanarnos, Él es poderoso para levantarnos, Él es poderoso para respondernos. Solo que sea su deseo y sea su propósito y sea su voluntad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra preciosa. Te pedimos por todos nuestros hermanos que hoy están enfrentando situaciones difíciles. Aquellos, Señor, que están pasando por crisis económica en sus negocios, en sus empresas, en sus casas. Pero, Señor, te pido por aquellos que hoy están enfrentando alguna dificultad de salud. Yo te pido, Señor, que tú nos sanes. Pero más allá de cualquier sanidad y de cualquier respuesta, Señor, que tú puedas poner en nuestro corazón paz para aceptar lo que tú deseas. Porque eres tú el Señor y nosotros tus siervos. Porque entendemos que la fe no es esperar lo que yo quiero, sino aceptar lo que tú deseas para mí. Bendícenos. Tú eres poderoso para levantar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Y te pedimos no solo por los enfermos, sino también por sus familias. Danos fortaleza, danos paz y danos gozo en medio de cualquier situación. Te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén.